Anastasın da Hakan'da kızsın. Serhat'ım eline silah daldıysa onu durdurabilene aşk olsun. Ben de onu düşünüyorum. Sende bu tetiği çekecek yürek yok. Ne olacak bundan sonra? Bundan sonrası Tufan Yusuf. Yaşayıp göreceğiz. Hola, mis queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olviden suscribirse para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Veamos qué sucede en el nuevo episodio. ¿Podrá Serhat convertirse en el señor concienzudo que desea? ¿Podrá YLDZ tener a Serhat a sus pies a su antojo? ¿La advertencia de Serhat a YLDZ de no irse causará una ruptura entre él y Melek? ¿Podrá Serhat mantener a Melek a su lado de ahora en adelante? Serhat tenía miedo de decirle a YLDZ que se fuera debido a la petición de Melek. ¿Podrá YLDZ forzar la voluntad de Serhat y acostarse con él? ¿Acaso Akif planea aprovecharse de la ira de Serhat y tomar su lugar? ¿Se enterará Serhat de que fue Akif, y no Ar, quien lo asesinó? ¿Qué pasará cuando las provocativas palabras de Ar vuelvan loco a Serhat? ¿Quién secuestró a los padres de Melek, Ilmi Bey y Nergisan? ¿Descubrirá Melek que sus verdaderos padres son los locos Seth de Izillanaga, y que YLDZ es su hermana biológica? ¿Cuándo se enterará Melek de que sus padres han sido secuestrados? Todo esto y más está en este vídeo. Si quieres que Serhat se convierta en el Aga que desea, que ponga fin a todo lo malo, que continúe su matrimonio con Melek y que YLDZ se quede con él para que pueda estudiar, haciéndole aceptar que no lo verá solo como una esposa, no olvides darle a me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis. Disfruten viendo. Tras el episodio 4, la serie cambiará por completo el equilibrio de poder y se iniciarán nuevos ajustes de cuentas sobre las conciencias, los deseos y los secretos pasados de los personajes. Con la sucesión oficial de Serhat, comenzará una nueva era tanto en su propio mundo interior como entre las familias Yelduran y Cordal. Sin embargo, esta nueva era estará llena de más turbulencia que paz. Serhat enfrentará una feroz lucha entre su conciencia y la autoridad tradicional para convertirse en un Aga capaz de asumir la responsabilidad de las tierras y el pueblo que heredó de su padre. Tras el asesinato de Akif, las experiencias del hermano de Serhat lo llenarán de profundo arrepentimiento, pero también le mostrarán el peso del liderazgo. El asesinato de Yusuf sin las órdenes de Serhat quebrantará su sentido de la justicia. Ahora será más cauteloso en cada decisión, pero esta cautela lo hará parecer un señor blando en su círculo. Serhat, mientras intenta mantener su sentido de la justicia, incomodará tanto a Yusuf como a Ar. Esta situación pondrá a Serhat a prueba, determinando si será un señor concienzudo o un líder despiadado. YLDZ comprenderá que la única manera de permanecer en la mansión es impresionar a Serhat. Usando su orgullo y feminidad como arma, conducirá a Serhat a un callejón sin salida emocional. Aunque Serhat desea permanecer leal a Melek, el comportamiento provocador de YLDZ lo confundirá. La incapacidad de Serhat para decirle a YLDZ que se vaya será una profunda decepción para Melek. Melek atribuirá esta situación a la cobardía y debilidad moral de Serhat. Esto quebrantará el equilibrio emocional entre ellos. Mientras Serhat lucha por resistirse a YLDZ, se distanciará de Melek. Sin embargo, esta distancia provocará una resistencia silenciosa por parte de Melek. Melek permanecerá al lado de Serhat, pero en el fondo, perderá su confianza. YLDZ explotará la conciencia de Serhat para ejercer presión emocional sobre él. Le hará cuestionar su vínculo con Melek a la menor oportunidad. Sin embargo, lo que Serhat siente por YLDZ no es amor, sino compasión nacida del peso del pasado. Cuando YLDZ se dé cuenta de esto, su ambición se intensificará y tomará medidas aún más peligrosas para capturar a Serhat. La desaparición de Ilmi Bey y Nergisan allanará el camino para que se revelen los secretos del origen de Melek. Este secuestro no será una coincidencia, se revelará como el castigo por un pecado cometido por Zillanaa en el pasado. Mientras Melek los busca, comienza a confrontar verdades que el pasado le ocultó. Pronto, Melek descubrirá que Seth de Izillanaga perdieron un hijo en el pasado, y que ese hijo podría haber sido suyo. Esta información sacudirá la vida de Melek hasta sus cimientos. Además, se revelará que YLDZ es hermano de la misma madre y padre. Con esta revelación, la relación de Melek con Serhat adquirirá una dimensión completamente diferente.
A medida que Melek se acerca a encontrar a su verdadera familia, comprenderá que su propio pasado está manchado por los pecados de Sebde y Zillan. Esto la llevará a cuestionar su identidad como Melek. Comprenderá que ya no es solo la esposa de Serad, sino la heredera de un linaje oscuro. Aunque Serad cree que Ar está detrás de la trampa que le han tendido, no comprende que el verdadero plan lo está orquestando Akif. Al hacer que Akif vigile cada movimiento de su hermano, lo presentará como débil y creará una crisis de confianza en su círculo. Ar, sin embargo, intentará sacarle provecho a esta situación, provocando la ira de Serad y obligándolo a cometer errores. Las provocativas palabras de Ar pondrán a prueba la paciencia de Serad. Sin embargo, esta vez, Serad no sucumbirá a su ira y decidirá actuar con un plan. Mandará a los hombres de Ar a vigilar, intentando descubrir cualquier conexión oculta entre ellos y Akif. Como resultado de esta búsqueda, Serad descubrirá que Akif lo ha planeado todo para asumir el liderazgo tras su regreso. Cuando Serad se enfrente a esta verdad, se verá obligado a luchar simultáneamente contra su hermano y Ar. Esto lo aislará, ya que Melek está preocupada por su pasado, mientras que YLDZ persigue sus propias ambiciones. Serad experimentará simultáneamente la traición de su hermano y el alejamiento de la mujer que ama. La pregunta de Sultana Zillanaa, ¿has cometido el pecado de Sebde?, se convertirá en el mayor escándalo de la serie en los próximos episodios. Con la revelación de la verdad que Zillanaa ha ocultado durante años, las identidades de Melek y YLDZ cambiarán por completo. El descubrimiento de que Melek y YLDZ son hermanos causará estragos no solo morales, sino también sociales. Cuando Sultán descubra esta verdad, tomará una decisión crucial para el honor de su familia y el futuro de su hijo. Expulsar a YLDZ de la mansión ya no será solo el deseo de Melek, sino también el de Sultán. Sin embargo, YLDZ no se irá, al contrario, esta vez, intentará por todos los medios evitar perder a Serad. Aunque el secuestro de Ilmi Bey y Nergis Han pueda parecer una coincidencia, habrá otra fuerza detrás, desconocida para Ar y Akif. Esta fuerza podría ser una organización local ajena a los Yeldurans, o alguien a quien Zillanaa haya perjudicado en el pasado. Esta persona cobrará las consecuencias de los pecados de Zillanaa sobre la familia de Melek. Cuando Melek se entera de la desaparición de sus padres, lo arriesgará todo para encontrarlos. En el proceso, comenzará a investigar su pasado y descubrirá la verdad sobre el linaje de Zillanaa. Este secuestro alterará por completo el equilibrio entre el pasado y el futuro de Melek. Tras el cuarto episodio de Jalef, la historia dará un giro donde se entrelazan conflictos morales y secretos derivados de lazos de sangre. Serad luchará contra sus propios deseos de convertirse en un señor concienzudo. YLDZ sucumbirá a su ambición y lo arriesgará todo para conquistar a Serad. Melek redescubrirá su identidad y su familia. Akif y Ar continuarán con sus planes secretos para socavar el liderazgo de Serad. El pecado pasado de Zillanaa destrozará a las dos hermanas y a toda la familia. Al final de todos estos acontecimientos, Serad se verá obligado a enfrentarse tanto a la traición de su hermano como a la verdad de las dos mujeres que lleva en su corazón. Este enfrentamiento determinará si será el sucesor no solo de un señor, sino también de su propio destino. Por ahora, hemos llegado al final de otro análisis. Pueden compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense. Adiós.